Muy buenos días, Buenos días, profe. ¿cómo amanecen? Buenos días. Bien, gracias. Ok, gracias por venir, los 20 valientes. Vamos a mirar en qué nos quedamos la última vez. Quedamos más o menos acá, ¿cierto? Es decir, Sí. habíamos hecho varias cosas. Primero, pues habíamos hecho una serie de preguntas. Ok, hemos mirado este concepto que no importa la velocidad horizontal, lo único que nos interesa es la velocidad vertical, ¿cierto? Para el tiempo de caída. Es decir, un poquito de inicio, vimos la descomposición del vector de velocidad inicial en cada uno de los cuadrantes y alcanzamos a ver un poquito del análisis gráfico que va a tener esta figura, ¿ok? Cuando un movimiento comienza aquí en un eje, en un risco, por así decirlo, en una cierta altura h, seguimos interesados en dos puntos, en el punto de alcance máximo y en el punto cuando y es igual a cero. Este resultado de y igual a cero es muy bueno porque todo lo que vamos a hallar de aquí en adelante, la ecuación casi que se soluciona exactamente igual. Es decir, ponga que y no es igual a cero sino a h medios, ¿ok? Entonces sería un puntico por aquí. ¿Listo? Ese puntico también va a tener otro puntico gemelo, por así decirlo, en otro lado de la parábola, entonces hay que ponerle cuidado a ese punto, que cuál de los dos resultados es el que realmente estamos hallando. Y lo interesante es que es solucionar la misma ecuación, es decir, la ecuación de y cuando sea igual a cero o a h medios, pues simplemente cualquier constante se la podemos llegar y computar con este h o con cualquier número, ¿de acuerdo? H menos 3, H menos 5, H menos 2, cualquier cosa que sea igual a, podemos llegar a despejar e igualar a cero. O sea, siempre vamos a solucionar básicamente esta ecuación igualada a cero. ¿Listo? Y adicional, podemos calcular antes de eso una ecuación muy importante, la ecuación de trayectoria. ¿Se acuerdan qué pasaba cuando yo reemplazo una ecuación de x en una ecuación de y? ¿Cierto? Se me va la dependencia temporal por completo y me queda esta, la línea amarilla, la línea punteada. Yo dibujo directamente una línea amarilla porque pues es algo muy común que en el mundo real esto sea la clase de descripción del tiro parabólico, pero no conocemos esa ecuación. Entonces vamos a comenzar por esa parte. Que va a borrar esto. Y voy a comenzar acá. Listo. Entonces, nosotros tenemos una ecuación de posición que me depende del tiempo y quiero pasar a una ecuación simplemente que sea de y en x. ¿Ok? Una ecuación de ese tipo. Bien. Como les digo, es casi que despejando, es decir, yo tengo que mi componente de x es b sub 0 x por el tiempo. Puedo despejar el tiempo. Por lo tanto, mi tiempo va a ser x sobre b sub 0x. Ojo, este resultado es muy importante para muchos ejercicios porque es el tiempo que se demora en llegar la partícula a una cierta distancia x. Si yo ya conozco el vector o al menos la componente horizontal, no necesito conocerlo todo, en un ejercicio y yo quiero saber cuánto tiempo se demora en llegar a tantos metros, solamente necesito esta ecuación, no necesito más. Hay muchos ejercicios de lanzamiento parabólico que esa clase de cosas se hallan muy sencillo. Desde que usted tenga una posición en X, usted puede llegar a hallar el tiempo en el que va a estar en esa posición. No necesita hacer algo adicional. Y voy a reemplazar eso en la ecuación de Y. ¿Ok? Esta que está arriba es la ecuación de Y. Señor, ¿preguntó algo? ¿Alguien preguntó algo? ¿No? Parece escuchar una cosa. Ok, esta es la ecuación para Y. Entonces, voy a colocarla una vez. Listo. ¿Vale? Lo único que tengo que hacer ahora es reemplazar y mirar más o menos qué valores podría tomar cada cosa.
Entonces, aquí tenemos un menos g. Voy a coger este b sub 0 cuadrado, lo voy a sacar. 2 b sub 0 x cuadrado. A ver, esto no parece un sub 0. Ok, mejor. Y x cuadrado. Listo. Más b sub 0 y sobre b sub 0 x por x más el punto de corte h. Listo. Esa es una parábola. ¿Estamos de acuerdo? Y esa es mi ecuación general para la parábola. Hay muchas cosas interesantes de esa ecuación. Yo creo que podríamos, no sé si alguno de ustedes se da cuenta, pero cuando yo tengo una descomposición en el primer cuadrante, por ejemplo, ¿qué valor toma casi siempre b sub 0x? Sí, por acá lo tengo, de hecho. ¿Qué valor toma b sub 0x? B sub 0 por coseno de teta, ¿cierto? Y b sub 0y, b sub 0 por seno de teta. Ojo, si el lanzamiento ocurre en otro cuadrante, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, van a cambiar, ¿sí? Son diferentes. Pero mi regla general es que voy a tener aquí una función de seno sobre coseno o de coseno sobre seno. Y puede ser ahí positiva o negativa, dependiendo de si alguna de las dos, el seno o el coseno, es negativa, excepto en el tercer cuadrante, donde las dos son negativas. Así me entienden por qué no quiero hacer el ejemplo automáticamente en el primer cuadrante cuando esta ecuación puede ser muchas cosas, ¿de acuerdo? Es negativa acá en este cuadrante y en este cuadrante, pero es positiva ese punto, ese término en este y en este. Ya, cambia bastante, ¿ok? Bien. Esa sería mi solución automáticamente. Hay varias cosas que ver y es que sin importar si yo reemplazo en x o en y por seno o por coseno, esto, no se dejen engañar, no indica que ese término dependa de la velocidad. ¿Sí se dan cuenta por qué? De a uno. ¿Sí me escuchan? Están dormidos. No, profe, no sé por qué. ¿No? Ok. Vamos a hacer un reemplazo solamente para el primer cuadrante, ¿listo? Es decir, donde mi b sub 0x es b sub 0 por coseno de teta. Y mi b sub 0y es b sub 0 por el seno. ¿Yo cómo se escribe? ¿Seno o sin? Con e. Listo. Ok, Vale, se dividen al final estos y quedan solo ángulos, ¿no? exacto. No tengo ningún dato de la velocidad inicial, absolutamente ninguno. Lo único que tengo es que ese término lineal es el ángulo de la figura. Puede ser tangente o puede ser tangente inversa. Sí, bueno, tangente inversa no, ¿cómo se llama? Cotangente, perdón. O puede ser menos tangente o puede ser menos cotangente. O sea, no sale de esas opciones, ¿cierto? Pero de ahí yo tengo el ángulo. Voy a reemplazar acá rápidamente con esos valores igual. Me quedaría, a ver, si es un resultado. De hecho, este de arriba también. Ah, esto solito. Y listo. Yo creo que voy a reemplazar esto de una vez. ¿Sí? Ya estamos de acuerdo en que esto es acá. Voy a ponerlo. ¿Listo? Y este seno sobre coseno es simplemente tangente de teta para el primer cuadrante. Como les digo, podría ser cotangente o podría ser menos tangente o menos cotangente. Depende enteramente de en qué cuadrante esté manejando yo. No tiene ninguna otra dependencia. Bueno, cuadrante y del ángulo si está medido desde teta o sea, si está medido desde la horizontal o si está medido desde la vertical. ¿Sí? Depende de muchas cosas. Por eso es que me gusta dejarlo
bastante general y hacer solamente estos reemplazos específicos. Lo reemplacé para el primer cuadrante y para un ángulo medio de la horizontal teta. No estoy haciendo algo adicional. Listo. Entonces eso me quedaría simplemente tangente de teta por x más h. ¿Ok? Este resultado es bastante útil, sobre todo experimentalmente. No sé si ustedes ya han hecho o van a hacer un laboratorio de este tipo, pero cuando usted tiene esta clase de ecuaciones, usted va a tener algo por el estilo. Les muestro rápidamente. Creo que podría copiar esta figura. Algo así. Bien, ¿por qué? Porque cuando usted llega y hace esta clase de cosas en un laboratorio, sea virtual o sea real, usted muchas veces podría llegar a tomar datos de un lanzamiento parabólico, ¿sí? No sé cómo va a ser el laboratorio, como es virtual, lo más sencillo sería poner una cámara, es decir, un celular, contra una cuadrícula, por ejemplo, y comenzar a hacer un lanzamiento vertical, un lanzamiento parabólico, perdón, con su mano, cualquier velocidad. Usted iría fotograma a fotograma recuperando información, ¿bien? O habría un laboratorio virtual en un applet o algo por el estilo, no sé si lo van a hacer virtual o van a meterle cosita experimental con una cámara, no tengo ni la menor idea. El punto es que casi siempre usted llega e interrumpe, por así decirlo, que es lo que ocurre en un laboratorio físico, es decir, usted pone literal una tabla que va hasta el piso, la coloco por acá, listo, usted para una tablita y usted registra la altura en la que golpeó, ¿ok? Cuando usted tiene ese registro de la altura, usted también tiene datos de a qué posición horizontal estaba la tabla. Quiere decir que usted ahí tuvo un punto de la trayectoria y por acá tuvo otro punto de la trayectoria y siguió moviendo su tabla a diferentes puntos, en lo cual usted va a ir registrando diferentes choques del movimiento con su tabla, por así decirlo. Lo que les digo, puede ser un video, ¿de acuerdo? Si va pausando el video, usted está mirando exactamente en dónde ocurren los golpes. Es decir, usted va obteniendo todos estos datos de posiciones de X y de Y, posiciones de X y de Y. Hay una medición final que usted toma, que es la medición en el piso, cuando él golpea. Simplemente esa es como la más sencilla, porque a usted solamente le interesa la medición horizontal. Y hay otro punto que también ayuda bastante para cuestiones de estadística, porque se considera como un punto muy confiable, y es el punto del lanzamiento original, ¿de acuerdo? Si usted tiene un lanzador. Si no, pues básicamente la posición cuando abandona su mano. ¿Listo? Usted tiene todos estos puntos y usted los mete en una tabla de Excel. Que yo creo que ustedes ya tuvieron que haber hecho eso para el primer laboratorio. Para ahí los vi que estuvieron trabajando el lunes, el sábado. Un grupo de ustedes me preguntó algo. ¿Sí? ¿Sí estaba ese grupo por acá? ¿O no es de aquí? ¿O es de lo? No, creo que es de la... ¿No? ¿Ni idea? No, profe. Ok. Mm, si era de la... José Julián, Silvia, Raúl, creo que no vinieron. Bueno, tenemos acá este movimiento y vamos a tener esos puntos. Cuando usted grafica eso en un programa como Excel o cualquier otro tipo de programa, usted obtiene, uy, ok, usted obtiene una ecuación de este tipo, ¿de acuerdo? Una ecuación de y a x cuadrado más bx más c, ¿sí? Usted llega, grafica sus puntos, les da clic derecho a los puntos, agregar línea de tendencia, línea cuadrática y le bota esto más unos numeritos.
unos valores que él le calcula, ¿de acuerdo? También por ahí les explicaron en el laboratorio cómo calcularlos, pero que es una regresión lineal de segundo orden o cuadrática, dependiendo de cuáles hayan mostrado. Bien, cuando usted tiene esos puntos, automáticamente llega y dice, bueno, este de acá directamente es H. ¿Sí? Es mi punto de corte. Si me bota ahí 30 centímetros y yo lo lancé de 20, tengo que revisar, porque ese valor debería ser la altura con la que yo lance. Este que tengo acá, B, sería igual a la tangente de teta. Por lo tanto, la tangente inversa de teta debería ser el ángulo de lanzamiento. ¿Estamos de acuerdo? Y este que tenemos de acá, pues va a ser igual a menos g sobre 2 veces la velocidad inicial por el coseno cuadrado de teta. Si yo ya calculé el punto B, yo ya conozco el ángulo. Ahora meto el ángulo en esta ecuación y despejo el valor de la velocidad inicial. ¿Listo? Y conociendo velocidad inicial, ángulo, tengo el vector de velocidad. ¿Ok? Si conozco la magnitud y el ángulo, tengo el vector. Y si conozco el punto de corte con el eje vertical, es decir, la altura inicial, ya conozco absolutamente todas las condiciones que me describen a mí un movimiento parabólico. Así de sencillo. Más, yo podría utilizar este laboratorio diferente. Podría llegar a pensar que yo doy por conocida la altura inicial, la velocidad inicial y el ángulo. Entonces, ¿qué podría calcular? El valor de la gravedad. Podría calcular el valor de la gravedad. Otro experimento para calcularla. Hay muchos en física, pero podría llegar a ser este. Listo. ¿Está claro? Sí, profe. Ok, les puede servir para más adelante algunos de estos cálculos pequeños. Listo. Volviendo a nuestro problema original, tenemos el punto, la trayectoria ya calculada. Nos falta este punto, el punto de alcance máximo vertical. ¿Ok? ¿Cómo nosotros calculábamos ese punto antes? ¿Sí se acuerdan cuando teníamos un lanzamiento vertical simplemente? Como la velocidad en y era cero, pues reemplazábamos en la fórmula y reemplazábamos y pues hallábamos el tiempo. Exacto. Hacíamos la velocidad en y igual a 0 y despejábamos, reemplazábamos, hacíamos un montón de cosas, ¿listo? Cuando hacíamos todo eso, partíamos de este análisis. Esto es copiado de antes, ¿listo? Copiadito tal cual de una clase anterior. Es decir, cogíamos b sub y igual a 0, hallábamos el tiempo de subida, cogíamos ese tiempo, esa ecuación y decíamos esa es mi y máxima, ¿de acuerdo? Y obteníamos esto, que el tiempo de subida era igual a b sub y sobre g. Esto sigue siendo tan válido hoy como lo era en esa vez. O sea, este sigue siendo el resultado para hallar el tiempo de subida. Podría copiar tal cual ese resultado. No necesito volver a hacerlo. De hecho, lo escribí como b sub 0y. Entonces me cumple perfectamente. ¿Listo? ¿Qué hacíamos con ese b sub 0y? Con ese tiempo, perdón, lo reemplazábamos en la ecuación de... Por aquí está. Lo cogíamos y lo reemplazábamos en la ecuación de y. ¿Cierto? Y hallábamos un resultado. De pronto ese resultado ahora no me sirve tanto. Vamos a ver por qué. Lo voy a coger y lo voy a copiar aquí tal cual. O sea, me sirve, pero no enterito. No enterito porque hay cosas que han cambiado acá. ¿Qué ha cambiado? Que yo ahora tengo un término acá más h para la ecuación de y, ¿cierto? Porque ya no empieza desde el suelo. Es decir, de este resultado voy a tener un más h, acá también voy a tener un más h, acá también voy a tener un más h, y mi resultado final es el mismo que tenía antes, pero más una altura o una posición inicial más h. Eso que tengo a la derecha no me sirve. ¿Estamos? Así de sencillo. Miremos. Claro, b sub 0y cuadrado sobre 2g, así como lo tengo acá, era la distancia que había desde el punto de lanzamiento hasta el punto máximo, por así decirlo. Es decir, era
la distancia que hay desde esta línea imaginaria de lanzamiento hasta arriba, ¿listo? Más h porque viene desde este punto 0, 0. Es decir, las dos distancias, sumar h más esta altura, que ya la habíamos calculado antes, es efectivamente mi altura máxima. Ese es mi punto y máximo. Ya no necesitamos repetir tantos cálculos, por así decirlo. Podemos llegar a marcar ese punto si quieren aquí. Acá en la gráfica original. Listo. Ese punto lo tenemos así. Ok, ese es el punto de contribución de la altura máxima de la parábola, desde su punto de lanzamiento hasta la altura máxima. ¿Ves? La velocidad inicial al cuadrado sobre 2g. ¿Listo? No desde el piso. Desde el piso pues hay que sumar el h. ¿Sí? ¿Está claro? ¿O tienen alguna duda? Profe, pues yo tengo una duda, pero no es con esa parte. Ok, Es un ¿cuál? poquito más adelante cuando se va a sacar. Es que en uno de los ejercicios que estaban en los videos de parábolas y todo esto, yo me puse a hacer los ejercicios a Ah, sacarlos. Y en una de las derivadas de, bueno, como son trigonométricas, seno, coseno y todo esto, no a le mí no me da. da por ningún lado. Y al final lo intenté por Wolfram y todo esto, y los valores que me daban Wolfram no eran los mismos que aparecían en el video. Bueno, ya creo que le quedó claro de la vez pasada que le dije olvídese de eso. Ahí hay cosas que mirar de ese video. Haga cuenta que nunca pasó. ¿Sí? Ok. Ok. Para los parciales no van a ser cosas así complicadas para los cálculos, ¿o sí? Si yo no le doy algo y si usted es decir, si yo no le doy un tema, usted usted lo pregunta y no le doy solución, obviamente no. Así es sencillo. Pero si yo le doy un tema y usted no le quedó claro y no lo pregunta, pues sí puede llegar a salir. Y si lo pregunta también, con mayor razón. Ok. ¿Listo? No, de lo que hemos visto hoy, solamente, o sea, hoy hemos visto la ecuación de trayectoria, este punto que de hecho ya lo analizamos antes. Eso es lo que quiero decirles, que no tengo que llegar a repetirme porque va a tener el mismo resultado. ¿Listo? Y me falta este valor de aquí. Ahí vamos, ahí vamos. Con este valor de acá podemos hacer muchas más cosas. Eso es lo que también quiero que miremos ahorita. Podemos hallar cosas como las que hayan en el video, pero es decir, era algo tan importante porque mire todo lo que le he trabajado a este punto en clases anteriores, a la ecuación de trayectoria, y falta ver este punto acá que tiene muchas más cosas. ¿Listo? Vamos por partes. Ok. Antes nosotros decíamos que el punto y igual a 0 era simplemente cuando el tiempo de subida era 2 veces, ¿cierto? Pero ahora eso no es tan cierto. El tiempo de subida 2 veces me da por acá. Entonces, ¿sí o no? Me da en el Sí, mismo punto de la parábola. Este tiempo que tenemos abajo sigue siendo el tiempo de vuelo porque el concepto es el tiempo que le demoró desde que salió hasta que tocó el piso, hasta que terminó su recorrido. Entonces sigue siendo el tiempo de vuelo, pero ahora no es igual a 2 veces el tiempo de subida. Ah, perdón, aquí coloqué TS, 2 veces el tiempo de subida. ¿Listo? Es diferente el tiempo de vuelo a 2 veces el tiempo de subida. Pero el concepto físico sigue estando en que y tiene que ser igual a 0. Entonces voy a tomar esa ecuación de y igual a 0, voy a tomarla prestada. Bueno, la tengo aquí, un pedacito. Y vamos a trabajar ese valor. Listo, ya tenemos con esto altura máxima. Vamos a trabajar ese pedazo acá. ¿Listo? Tengo mi ecuación para y. Ok, voy a igualar esa ecuación a 0, porque acuérdese que de y igual a 0, yo obtengo simplemente mi tiempo de vuelo.
¿Listo? No voy a obtener nada más. ¿Por qué por qué lo digo? Porque veo que la ecuación me depende del tiempo. O sea, no tengo alguna otra cosa. ¿Puedo obtener otra cosa? Sí, o puedo obtener otro tiempo. De hecho, hay que discriminar muy bien esa ecuación. En fin, vamos a ver. Entonces me quedaría por el estilo. Queda 0 igual t cuadrado sobre 2 más de sub 0y por el tiempo. Uy, wow. Eso que acaban de ver. El h barra es una constante cuántica. Algo así. Bueno, de ese valor que tengo acá, por supuesto me sigue cumpliendo que es una ecuación cuadrática de este tipo. ¿Ok? Así que vale la pena de pronto aclarar qué es cada una de esas constantes. Es decir, en este caso A valdría menos g medios, B sería mi velocidad inicial en y C sería mi punto H. ¿Ok? Recuerden, si no es H, es decir, yo aquí podría llegar a tener esto igual a una altura, no sé, H1, ¿de acuerdo? No a 0. Es decir, yo puedo llegar y coger y pasar H1 al otro lado, ¿de acuerdo? Si yo lo hago, entonces aquí me quedaría H menos H1. O sea, C siempre va a ser una diferencia de alturas, una diferencia de posiciones en Y. Así que la solución que van a ver de aquí en adelante va a ser absolutamente general. Me sirve para cualquier clase de valor. Supóngase que mi posición inicial era 5 metros y quiero hallarla cuando tenga 2. Pues sencillo, voy a hallarla cuando tenga 3. ¿De acuerdo? 5 menos 3. O sea, siempre voy a tener esa clase de razonamiento para mi punto de corte, para mi valor C. Lo único que tengo que hacer es restar. Ok. Entonces, como ustedes recuerdan, la solución para una ecuación cuadrática de este tipo debería ser por el estilo. Primero, como toda solución puede tener hasta dos raíces, ¿no? O sea, me va a dar un tiempo 1 y un tiempo 2 y sería algo por el estilo. Menos b, más o menos, raíz de b cuadrado menos, ¿es menos? 4ac. ¿Esto es menos? No me acuerdo. Sí, ahí es menos, sobre Ok, 2A. sobre 2a. Listo. Voy a reemplazar los valores. ¿Ok? Entonces tenemos menos b, que es la velocidad inicial de y, más o menos la raíz de esa misma velocidad y al cuadrado, menos 4 veces por menos g medios, que es a, por h, que es c. ¿Listo? Y voy a cerrar esta raíz, más o menos, sobre 2a y a es menos g. Ok, perfecto. Aquí hay varias cositas que hay que tener en cuenta. Voy a llevarme esta ecuación para otra página. Quedó como grande. Listo. Me la voy a llevar acá hasta que tenga una línea nueva y ahorita la borro. Ahí hay varias cosas que toca tener en cuenta. Creo que voy a factorizar bueno, hacer algunas operaciones para reducir un poco. ¿Listo? Me seguiría quedando entonces menos b sub 0y más o menos raíz. Ok. Este menos con este menos está multiplicando, ¿no? Automáticamente me va a quedar positivo. ¿Estamos de acuerdo? Y no solo eso, sino que este 4 se va a reducir a la mitad, o sea, me va a quedar 2. O sea, este resultado de toda esta línea debería ser 2g por h. ¿Sí? ¿O lo veo mal? Sí, no, está bien. Ok. Sí, profe. Más 2g por h. Y recuerden, esta h es
cualquier número, ¿no? Puede ser h menos h sub 0, es decir, puede ser 2, 3, 4, 5, puede ser 0 también, ese es un punto que ahorita vamos a ver, puede ser cualquier cosa, a eso es a lo que me refiero. Ahí cerramos por acá, chan, chan, chan. Listo, y hacemos el cociente con el número que tenemos abajo. Bien, abajo que vamos a tener, que me va a quedar negativo, porque el menos de la gravedad es el que me va a dar la parada y que este 2 con este 2 se me va a cancelar. Es decir, esto me va a quedar acá menos g. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí. Voy a borrar esa primera línea, ya no me sirve. Listo, me quedo con ese resultado. Así el número se ve más o menos, ¿sí? Se ve raro, por así decirlo. Hay demasiados menos y de pronto no hace falta. Yo podría llegar a multiplicar absolutamente todo este valor acá por 1, es decir, por un menos 1 sobre 1, ¿de acuerdo? Y cuando digo todo ese valor me refiero a todo este cociente que tengo entre los dos términos de arriba, bueno, que parecen más términos, pero realmente son dos, 1 y 2 términos, ¿cierto? Solo hay 2 términos realmente, porque el otro está metido dentro de una raíz. Es básicamente un grupito que tenemos ahí de valores. Y abajo también tenemos uno de menos g. Entonces me quedaría para el de arriba, me queda algo similar. Me queda b sub 0y, que me queda positivo. ¿Y qué le pasa a este signo de más o menos cuando yo lo multiplico por menos 1? Queda igual, más o menos. ¿Todos de acuerdo? ¿No? ¿Quedaría solo más? Menos, menos y más. Ese más o menos es, ¿cómo era No, sí quedaría igual. cómo era la propaganda? Se me olvidó por completo, en la mañana no funciona. Igual. Por 2. Y no necesita tu aprobación, creo que era la propaganda. ¿Sí se acuerdan? Ah, sí, ya sé cuál habla. Ok, entonces usted le puede hacer cualquier operación a este valor de multiplicarlo por menos 1, por menos algo, por lo que sea. Usted podría de hecho cambiarle el orden, podría colocar menos más, ¿sí? Pero eso no es un orden específico del resultado. O sea, queda exactamente igual. Podríamos llegar a escribir menos más, pero no le va a pasar absolutamente nada. A ese comodín de más o menos es justamente eso, que yo puedo tener o más o menos, no tiene ningún orden, así que me va a quedar exactamente igual, así que el segundo término no me va a cambiar de signo, me sigue quedando b sub 0y al cuadrado más 2g por h y abajo me queda simplemente g, mucho más bonito porque tengo menos menos en la ecuación. No sé si recuerden, o ya yo creo que hemos visto esta clase de resultado, ¿no? ¿Se acuerdan el resultado de velocidad final? Velocidad final al cuadrado era igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia recorrida. ¿Sí se acuerdan? Sí, Ok, Sí, o sea, señor. esto tiene una capacidad mnemotécnica alta y este tipo de resultado de 2G por H lo vamos a ver mucho más adelante en energías pan de cada día. Pan de cada día. Esta ecuación no es sorprendente ni tiene cosas así extremadamente nuevas. Bien, ahora la gran pregunta, ¿qué debería hacer acá? ¿Un más o un menos? Pues yo creo que lo más probable es que sea un más porque, Ese era o más, sea, el profe. tiempo es el mayor tiempo de los dos es el que se tomaría. Además, pues no tiene sentido, ¿no? Un tiempo negativo. Debería ser, si un tiempo negativo, podría ser antes del movimiento, que sería el tiempo ese en el que ocurre lo que estamos buscando. Ok, voy a poner dos casos, voy a poner un caso al menos general antes de saltar allá a la respuesta. Podríamos llegar a colocar un caso de ejemplo pequeño. Listo.
decir, donde vamos a tener algo por el estilo. Es el mismo ejercicio, solamente que lo llevé hasta el piso. Ok, tengo mi vector b sub 0 y estoy intentando hallar este pedazo cuando y es igual a 0. No es nada más, no se asusten por algo. Bien, ¿qué le va a pasar a la ecuación de arriba? ¿Qué cambiaría? Dentro de la raíz quedaría solo b sub 0 al cuadrado y después se sacaría la raíz y Ajá. si utilizamos menos quedarían 0. O sea, esto de acá se me cancela, por supuesto. Sí, tiene toda la razón. Básicamente esos dos tiempos me quedarían así, b sub 0y más o menos la raíz de b sub 0y al cuadrado, lo cual va a salir ahorita de la raíz entero sobre g. Entonces me queda esto, b sub 0y más o menos b sub 0y sobre g, ¿cierto? No me queda más. Si es menos, de hecho, no es que ese punto no exista. ¿Cuánto me da 0 sobre g? No, pues 0, da el punto inicial. Exacto. A usted le sigue dando 2 puntos. Y este es el punto cuando el tiempo valía 0 y este es el tiempo de vuelo. Y este tiempo de vuelo, como lo comenzamos desde el piso, debe ser exactamente igual al tiempo que nosotros teníamos antes en el lanzamiento vertical. ¿De acuerdo? O sea, lo que quiero es que caigan en cuenta que estos tiempos, por ejemplo, pongámosle acá, tiempo 1, 0, de 1. Tiempo 2, 2 veces la velocidad en y sobre g, es decir, ese es el tiempo de vuelo. No sé si recuerdan ese resultado de antes, o si lo tenemos por ahí en algún lado. Bueno, aquí tenemos el tiempo de subida. Ay, acabo de borrar. Aquí tenemos el tiempo de subida, ¿sí? Aquí copié dos láminas, pero no sé si eran... Bueno, tiempo de vuelo igual a 2 veces el tiempo de subida. Hasta ahí habíamos llegado en otras clases. Es decir, que yo obtenga que el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida para este tipo de lanzamiento no es nada extraño. Esta ecuación es bien general. Bien general me plantea que el tiempo es diferente de esta cantidad, por supuesto, porque contiene el 2g más h, 2g por h, perdón. Es bastante general. Listo. Ya conocemos el caso para h igual a 0. Miremoslo para caso general. Igual creo que podemos llegar a volver a ese caso. Caso general es básicamente cuando el tiempo es el 2, es decir, cuando es positivo. Ese sería mi tiempo de vuelo. ¿Listo? Que es igual a b sub 0y más la raíz de b sub 0y cuadrado más 2g por h. ¿Listo? Sí, indudablemente ahí va más. Además, como yo ya organicé los signos en una línea anterior en la cual b sub 0y y g quedaron positivos, pues no tengo mayor duda. Ese es mi máximo tiempo. Depende del ejercicio, ¿no? Si un ejercicio le dice a usted, calcule, no sé, el vector de posición cuando la partícula lleva 2 veces, la mitad de la altura máxima, pero se encuentra todavía de subida. O sea, antes de encontrar la altura máxima, usted tendría que hallar primero el punto de altura máxima. Segundo, reemplazarlo en la ecuación de y igual a 0 y hallar el tiempo que le corresponde de esta manera. Entonces ya no sería el valor positivo, sino el valor negativo. Bueno, no, de hecho no le va a dar ninguno negativo, le van a dar 2 tiempos positivos. Me explico. 2 veces, la mitad de la altura máxima sería, acá. Sería un punto por acá, puede ser, altura entre esos dos. Un punto por acá y otro punto por acá, ¿de acuerdo? O si lo lanzo desde el piso,
pues el punto por acá y otro punto por acá. O sea, ninguno de los dos está por debajo del 0. Simplemente le estoy preguntando el menor de los tiempos. Después vamos a ver enunciados de ejercicios y vamos a analizar esa clase de cosas con calma. Ok, ya me quedo con esa respuesta para el caso general. ¿Por qué me sirve, ¿por qué me sirve esta respuesta? Ahí hay algo importante, y es que cuando yo tengo ese ejercicio, cuando yo hago el tiempo igual a 0 y yo miro aquí mi tiempo de vuelo, pues no me puedo quedar solamente en eso, ¿no? Acá yo ya conozco cuánto es mi valor en Y, es 0, pero no conozco cuánto es mi valor en X, cuánto es mi desplazamiento en el eje X, no lo conozco, ¿de acuerdo? Así que podría llegar a hacerlo, podría llegar a recordar que mi ecuación para X es igual a B sub 0X por el tiempo, ¿cierto? Y que si yo lo reemplazo en el tiempo y reemplazo particularmente este tiempo, que es el tiempo de vuelo, pues estaría encontrando mi máximo distancia, por así decirlo, en X. Vamos a llamarlo un D, ¿de acuerdo? D sub 0X. Porque la que está arriba. ¿Listo? Es interesante también que ahí tengo una raíz, tengo una velocidad en X, es decir, tengo seno o coseno multiplicado por seno o coseno, ¿de acuerdo? Esta es la famosa distancia horizontal. ¿Sí la recuerdan? Que por ahí la han visto. De esta ecuación es que habla el video. De esta ecuación es que dice, cuando usted llegue y coge esta ecuación y la deriva con respecto a teta e igual a 0, haya una mano de cosas y hasta ahí se perdieron. ¿Sí? O sea, No, yo todo eso sí lo había entendido de por qué se hace y por qué es que se deriva eso. Lo que no pude fue derivar por lo que venían tantas trigonométricas y tantas vainas, siempre volvía lo mismo y yo, pues, pucha. ok, exacto. Y esa pedazo creo que no lo explicaban cómo se hacía. No, salta directamente a la respuesta. Dice, se deriva esto igual a 0 y ya, y la respuesta le tiene que dar 40 y yo no sé cuántos grados o algo así. Listo. Pero como todo, yo no le voy a servir la torta completa para que se la coman. O sea, hagámoslo por partes. ¿Podríamos llegar a calcularlo para el caso general de una vez? ¿O podríamos llegar y mirar este caso, el h igual a 0? Porque es que desde el colegio básicamente nos vienen diciendo que el ángulo es de 45 grados. ¿Sí? Sí, no, sí, ya lo había yo comprobado, el de 45 grados. El que me jodió fue otro ejercicio que sí empezaba con una altura, Bueno, con pues cierta me altura. quedan 5 minutos, entonces no alcanzamos a mirar el otro. Lo que les Ah, digo qué es, rabia. vamos a analizar este mismo, y miren que aquí el tiempo es diferente. Mañana miramos el otro con calma. Es decir, voy a coger este tiempo de vuelo, voy a copiar tal cual. ¿Listo? Si h es igual a 0, este sería mi tiempo de vuelo. De hecho, aquí voy a colocarle tiempo de vuelo para que ustedes recuerden. Y mi ecuación para d, para mi distancia máxima, es un poquito más pequeña, más reducida. ¿Ok? Necesito indudablemente para poder seguirla trabajando reemplazar. Así que voy a decir que aparte de que h es igual a 0, estamos en el primer cuadrante y tenemos la medición desde el horizontal, es decir, desde un ángulo θ. Así fue como hice la convención del inicio. Entonces vamos a reemplazar. Tendríamos que d va a ser igual a b sub 0 por el coseno del ángulo por 2 por b sub 0 de nuevo,
por el seno del ángulo. Uy, me llevo esto para acá y hago esto para acá. ¿Listo? Puedo llegar a escribir de otra manera. D sería igual a 2 veces, miren que tengo 2 veces b sub 0, así que me quedaría b sub 0 cuadrado. Esto no me va a caber aquí ni a palo. De 2b sub 0 cuadrado por el seno de teta y el coseno de teta. ¿Listo? Sobre g. Así de sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos ahí. Listo. Ese 2b sub 0 de teta al cuadrado, ese 2b sub 0, perdón, al cuadrado sobre g es una constante. Ahora, esta ecuación de D me depende, así como está escrita, sola y únicamente del ángulo teta. ¿Ok? Cuando nosotros llegamos y derivamos algo y lo igualamos a 0, lo que estamos haciendo en cálculo 1 nos dicen que es un proceso de optimización. Bueno, lo venden como minimización y maximización. ¿Sí? Estamos minimizando o maximizando funciones. Y eso es exactamente lo que tenemos que hacer acá. Es decir, si yo llego y cojo esta función de D y la derivo con respecto a teta y la igualo a 0, lo que estoy haciendo es optimizando ese valor para que D sea lo más pequeño o lo más grande posible. ¿Estamos? Sí. Listo. Por ejemplo, le voy a poner así el caso extremo. ¿Cuál sería el caso del ángulo para que D tenga el mínimo valor? Y les recuerdo, está partiendo desde el piso. ¿Cuál es el ángulo que yo digo, si le doy ese ángulo, seguro que... 90 grados, profe. Sí, ese es 1, exacto. Y 0. Y 0. Si mi ángulo vale 0 o 90, primero, si vale 0, la partícula comienza el movimiento y termina. En un instante de tiempo ya volvió a 0. No tiene posibilidades de ninguna velocidad en y, así que no va a alcanzar vuelo, por así decirlo. Y si es 90, solamente va a subir y va a bajar hasta el mismo punto. ¿De acuerdo? Esos son los dos extremos, así que yo estoy seguro que mi teta va a estar definido entre 0 y 90 grados. Listo. Vamos a ver. Derivamos y me queda lo siguiente. Derivada con respecto a teta. De esto. Voy a sacar estas constantes a un lado, que no me estorbe. Cambie, ¿Listo? profe, cambie el 2 seno de teta coseno por seno de 2 teta. ¿Para qué? Para que sería más fácil. Es lo Derivo, mismo, ¿no? Si quiere hacerlo. de pronto derivo más fácil, pero para que usted mire el ángulo interno me preocupa. O sea, Hágalo, profe, ya o lo sea, he hecho por ese lado y de pronto el ángulo interno queda como, no me convence que sea ese ángulo. listo, profe. Pues no sé. Sí, claro, 2 seno de teta por coseno de teta es seno de 2 teta. Es una entidad trigonométrica transparente. ¿Sí? Entonces, eso estamos de acuerdo. Y sí lo intenté una vez así, pero entonces confundí a más gente de la que le expliqué. Ahorita, si quiere mirar por ese lado a ver si logra llegar al mismo resultado de una manera pedagógica y me cuenta, que la verdad fracasé miserablemente. ¿Ok? Listo, Bien, profe. tengo acá la derivada de seno por coseno con respecto a teta. Ojo, como toda derivada de dos cosas, si recuerdan exactamente cuál es la regla de la derivada de dos productos, dos cosas que me dependen de algo realmente. La derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Exactamente. Entonces yo tendría acá la derivada del seno, que vendría siendo coseno de teta. Voy a coger esto y lo voy a dejar quieto. Listo. Tendría acá entonces la derivada de seno, que vendría siendo coseno de teta, por coseno sin derivar. ¿Listo? Más, y ahorita le coloco paréntesis,
el primero sin derivar, es decir, seno de teta, y el segundo derivado, la derivada de coseno, Menos seno. menos seno, ¿listo? Menos seno de teta. Voy a acabar los paréntesis. Listo. Voy a reorganizar eso rápidamente. Creo que esa constante, sé que la saco de ahí. La saco de una vez. Ya derivé. Listo. Voy a colocar primero los cosenos, puede ser. ¿Ok? Todo eso, por supuesto, igualado a 0. Eso es lo que no me ocupa a la derecha, igualado a 0. Bien, cuando yo tengo cosas igualadas a 0 y yo le multiplico una constante, es decir, lo podría haber hecho antes, podría llegar a haber dicho, pues esto es igual a 0, o sea, no me va a aportar absolutamente nada, ¿cierto? Yo necesito de saber en qué caso coseno cuadrado de teta es igual al seno cuadrado de teta. Podríamos llegar a calcular ese pedazo simplemente, esto es igual a 0, ¿bien? Para mi solución. Es decir, en que yo tengo acá un coseno cuadrado de teta igual a seno cuadrado de teta. ¿Sí? ¿Cuándo van a ser 0? Cuando coseno cuadrado de teta sea igual a seno cuadrado de teta. Es decir, lo que esté aquí sea igual a 0. Eso es lo que no sé. ¿Qué parte de las constantes van a ser igual a 0? Pues cuando sean 0, cuando de sub 0 sea 0. Es una solución un poquito trivial, que no haya velocidad inicial. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Listo. Bien. Así como lo tenemos, podemos llegar a solucionarlo más sencillo si llegamos y cogemos ese coseno y lo pasamos al otro lado, ¿cierto? Sacamos el seno. Es decir, si aquí tenemos 1 igual al seno cuadrado de teta sobre coseno cuadrado de teta, es decir, a la tangente de teta al cuadrado. Bien. ¿Qué pasa si le saco raíz a ambos lados a esta cosa? La raíz de 1, que es 1, y la raíz de tangente, ¿cierto? Por lo tanto, yo podría llegar a decir que cuando la tangente de teta o el cuadrado de la tangente de teta es igual a 1. Esa es mi única solución para cuando esto se me cumple. Uy, un momento. Eso te fue. Ni idea dónde sale esta diapositiva. ¿Y cuando 1 es igual a la tangente de teta? Es decir, ¿cuánto es la tangente inversa de 1? Esa es la pregunta. 45 grados, profe. 45 grados. Listo, lo pueden verificar en una calculadora si quieren. Esto sería pi cuartos. Sí, señor. Ok, listo. 45 grados o pi cuartos. Este es el resultado que a mí me dicen, ojo, si usted quiere que le llegue más lejos, tiene que lanzarlo a 45 grados. Sí, pero si mi objetivo está a la misma altura que mi punto de lanzamiento. Ok, ahora, para la próxima clase, pero igual ya pueden ir mirando, la lógica es exactamente la misma, solo que mi ecuación ya no es tan sencilla. Mi ecuación de D ya no es esta, es la que está arriba. Y su compañero tiene razón. Son muchas cosas trigonométricas, ¿de acuerdo? Porque aquí me va a aparecer una, aquí me va a aparecer otra. Y ahí aquí hay una raíz. No es tan bonita como esta. ¿Listo? Pero la solución es más o menos la misma. Podemos mirarlo, cómo se hace paso a paso, o podemos ver el resultado para la próxima clase, como ustedes quieran.
Pues por mi parte yo prefiero el paso a paso, profe, porque de verdad que me quedé perdido en esa. Maldito video, no mentiras. Hay cosas que mejorar. Listo. Nos vemos la próxima Para clase. mañana, profe, para mañana la fórmula. O mañana. Ah, sí, mañana la próxima clase. Listo, ahí tienen entonces para que revisen. Bueno, gracias por venir. Listo, profe, profe, muchas gracias. 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 Luego, Que estén muy bien. Gracias. igualmente.